Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de Madrugada con Dios. Bueno, nos gozamos esta mañana. Gracias doy al Señor por la vida de ustedes. Gracias al Señor doy por este día. Qué bueno es que podamos escuchar esta mañana la palabra del Señor y estar aquí unidos como familia del Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, amado Señor, por todo, Padre amado, por que tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Nos has dado de tu gracia, de tu favor, de tu bondad. Hemos visto cómo tú, Señor, nos has dado la provisión, el trabajo, el sustento, el abrigo, Señor. Te bendecimos, te loamos y te damos gracias, Señor, por todo. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos que tú seas glorificándote en este devocional, en nuestras vidas, que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros y que nosotros podamos, Señor, ser tocados por tu palabra en esta mañana. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, voy a hablar de un tema candente en esta mañana. Esta palabra que el Señor nos regala es una palabra que nos direcciona a tener cuidado, porque no todo el que predica del Señor y habla del Señor y dice gloria a Dios, aleluya, amén, es de Dios. Hay gente que es falsa. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos tener cuidado de los falsos profetas, ¿sí? También podemos aplicarla a los falsos ministros, porque hay gente que es falsa. En el Evangelio hay gente que es muy real y auténtica, pero también encontramos gente que no lo es, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La Nueva Traducción Viviente dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Es decir, hay personas que camuflan su verdadera identidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no a todo decirle amén, ni a todo predicador que escuchemos, qué lindo, qué mensaje, sino que tenemos que analizar, tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque entonces seremos engañados y la palabra de Dios no va a entrar y hacer el fruto que debía hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos predican algo que no es la verdad. Los falsos profetas tienen una característica: envuelven a la gente, convencen a la gente, utilizan la Biblia, pero enseñan palabras que no son verdad. Entonces nosotros debemos discernir por el Espíritu Santo quiénes son verdaderos y quiénes no. ¿Por qué? Porque vienen disfrazados, ¿sí? Ellos se camuflan, ellos cambian su verdadera identidad. Entonces es muy difícil a veces saber quiénes son verdaderos y quiénes son falsos, sobre todo si nosotros somos de esas personas que nos gustan, que nos muevan las emociones, porque hay gente que le gusta que le prediquen un evangelio que le altere la emoción y que le diga cuán lindo es y cuán bello es, y que le den una profecía mostrándole las realidades, entre comillas, de lo que es una persona. Por ejemplo, hay personas que pueden utilizar algo así: el Señor te dice que voy a hacer algo grande contigo. Bueno, Dios va a hacer algo grande con todo el mundo, ¿sí?
O alguien puede decir así en una supuesta profecía: el Señor me muestra que tú tienes un problema. Bueno, todos tienen problema. Entonces hay que discernir espiritualmente el ministro que da la palabra profética, porque sí, la profecía es de Dios y la palabra profética está en la Biblia, el don profético está en la Biblia. Entonces mire lo que dice el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Por eso usted tiene que mirarle la vida a un pastor. Por eso es que usted no puede tener a un pastor de manera virtual únicamente. Usted tiene que congregarse en una iglesia y darse cuenta cómo vive ese pastor, cómo vive ese predicador o esos líderes de esa iglesia. Porque hay gente que escucha a X o Y predicador por el internet o por la televisión y se emocionan. Pero usted no sabe cómo es la vida de ese ministro. Usted no sabe cómo es el caminar, cómo está su familia, cuáles son las actitudes que ese ministro tiene, cuál es la visión que ese ministro tiene, hacia dónde quiere llevar a las ovejas, ¿sí? Que no pase lo que le pasó a King Jones por allá en los años 80, creo que fue, que se llevó un poco de gente a las Guayanas, a las Guyanas, creo que fue la Guyana francesa, y allá compró un lote y llevó a la gente a trabajar, y a lo último les dijo que Dios le había dicho que era hora de suicidarse, y King Jones mató a 900 personas, creo que fueron 900, me disculpan si estoy mal en el dato, pero fueron cientos de personas que murieron tomándose un veneno que él mismo les dio. Entonces hay gente que se deja llevar por las emociones cuando escuchan a un profeta, porque hay personas que tienen un léxico muy grande y envuelven a la gente y la emocionan. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos que mirarle cómo se comportan. Dice así la palabra del Señor: ¿acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Es decir, usted tiene que mirarle el fruto a esa persona. Un buen árbol, versículo 17, produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Es decir, un hombre de Dios verdadero va a tener sí o sí buenos frutos. Una persona que no sea de Dios sí o sí va a tener frutos malos. Por eso es que usted ve tanto predicador que surgió por allá en los años 2000 y profetizaron de prosperidad en la ciudad de Cali, y bueno, y muchos predicaron que había que recoger zarcillos y oro y que tráiganme acá, hermano, y esos predicadores hoy en día uno no los ve por ningún lado. ¿Por qué? Porque nadie puede ser un profeta falso y tener frutos buenos, ¿sí? Tarde que temprano la gente se va a dar cuenta de cómo es que uno vive como ministro de Dios. Tarde que temprano los frutos van a salir. Un buen ministro, le voy a dar unas pautas, un buen ministro siempre lleva a la gente hacia Dios. Un buen ministro siempre predica en base a la palabra de Dios, no a lo que Dios le mostró en un sueño, en una noche de éxtasis. No, es en base o con base en la palabra de Dios. Un buen ministro lleva a la gente a Cristo Jesús. Un buen ministro le duele el rebaño, le quiere bendecir el rebaño y que las ovejas se arrepientan y abandonen su pecado. Un buen ministro de Dios, escúcheme lo que voy a decir, un buen ministro de Dios tiene en orden su casa, al menos con su esposa tiene una buena relación, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos mirar más allá. ¿Sí? Necesitamos mirar un poco más allá, porque hay gente que puede ser engañada. Déjeme, yo termino, dice el versículo 19. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Por favor, no se dejen llevar. Y a veces, hermano, permítame decirlo, porque hay gente que tiene dinero y hay gente que maneja ese dinero para envolver a la gente, ¿sí? Y nosotros no nos dejemos dejar llevar por esos brillos aparentes, ¿sí? Porque una persona en un púlpito predicando y bueno, y esto y lo otro, hace una cantidad de cosas y uno se queda aterrado. No, uno tiene que ir a ver un poco más allá. Yo personalmente me he equivocado con muchas personas que yo creía que eran buenos ministros de Dios y desafortunadamente ya no lo son. Y por eso nosotros debemos tener cuidado de no caer en las falsas profecías,
en los falsos predicadores, en los falsos ministros. Le pido por favor que ore al Señor y le diga: Señor, guíame hacia una buena iglesia y donde haya un buen pastor que tenga frutos que den gloria a tu nombre. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos invitas a tener cuidado de los falsos profetas, de los falsos predicadores. Ayúdanos, Señor, a discernir, danos discernimiento para poder entender esto, Señor, quiénes son buenos y quiénes no. Y guíanos, Señor, oh Dios, por tu palabra y por tu Santo Espíritu a tierras de bendición, Señor, y que podamos recibir tu palabra con gozo y atesorarla en nuestro corazón, porque sabemos que viene de un hombre de Dios o de una mujer de Dios que son predicadores legítimos, Señor, no profetas falsos. Te entregamos este día, ayúdanos y bendícenos en todo lo que vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores. Hoy tenemos reunión a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche en la calle 44 1E 135 del barrio Manzanares en la ciudad de Santiago de Cali. Estamos para servirles en el 314-600-1555. Si deseas enviarnos una ofrenda, también puedes escribirnos a ese número. Nos estamos viendo y escuchando próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.